En esta nueva película de los Minions nos cuentan la historia de cómo llegó Gru a convertirse en nuestro villano favorito. Y nos muestran cómo estos pequeños amarillos formaron parte de la vida de Gru para ayudar a lograr su sueño. Así que para que no gasten yendo al cine, aquí les traemos el resumen de Minions Nace un villano. Al comenzar la película vemos al primer personaje, que se trata de Donna Disco. La vemos toda apurada y yendo a toda velocidad, ya que está tratando de escapar de los antivillanos. Ella llega a su guarida, donde se reunió con sus colegas villanos en Criminal Records, una tienda de discos la cual esconde la guarida subterránea, la cual es parte de todos los que forman parte del grupo de villanos Vicio 6, en donde tenemos a William Cobra, quien tiene la intención de robarse una misteriosa piedra, conocida como la Piedra del Zodiaco. Pero esta no es una tarea fácil, ya que se encuentra con unas extrañas criaturas hechas de metal, quienes tratan de defender el dije. Pero William no se rinde y los ataca con sus golpes de karate. Y ya cuando cree que logró escapar, se vuelve a encontrar con estos pequeñines hechos de hojalata, que hacen lo posible para que no se lleve esta piedra. Pero para la buena suerte de William Cobra, Donna Disco llega con su super auto último modelo a rescatarlo. O al menos eso es lo que creemos, porque un segundo después le arrebata el dije y lo manda directo al océano, ya que ahora ella es la nueva líder de Vicio 6. En esta siguiente escena vemos a los niños bien felices en su clase, opinando acerca de qué es lo que quieren ser cuando sean grandes. Unos dicen que quieren ser maestros, otros presidentes u otros conductores de carrera. Y cuando la maestra le pregunta a Gru qué quiere ser de grande, él responde que quiere ser un supervillano. Cuando sale de clase, Gru se encuentra con Bob, Stuart y Kevin, a quienes los vemos en sus atuendos de los años 70. Ellos se emocionan al verlo y se suben a su super motocicleta para ir a ver una película. Cuando llegan al cine, Gru comienza a cometer un montón de maldades, como sacar a todas las personas del cine con un pedo apestoso o lanzarles queso derretido a los de la heladería. Después nos muestran cómo Gru está emocionado por formar parte del grupo de villanos más prestigioso, Vicio 6, ya que lo invitan a una entrevista para ver si tiene las agallas para ser parte de ellos. Gru se comienza a alistar para ir a su entrevista, mientras en las noticias, Donna Disco, ahora la líder del grupo de villanos, anuncia que con la piedra que robaron se convertirán en los villanos más poderosos. Pero William Cobra, quien aventaron al agua y lo creíamos muerto, está planeando un ataque contra ellos. Gru comienza a contar cómo es que los Minions llegaron a formar parte de su vida, pero como ahora está a punto de formar parte de los villanos, prácticamente les dice que ya no pueden estar juntos, porque no están preparados para este nivel de maldad, dado que siempre que ellos están con él, meten la pata. Cuando llega al lugar de la entrevista, se encuentra con el Dr. Nefario, quien lo encamina hacia la guarida secreta para poder encontrarse con Vicio 6. Al llegar, Gru ve a un montón de rufianes grandulones esperando para ser el próximo miembro. Al comenzar su entrevista, Donna Disco lo humilla, diciéndole que el ser un villano es para adultos, no para niños, quienes deben de estar en la escuela, aparte de ser un niño obeso y ridículo. Gru se siente triste y a la vez muy molesto, pero cuando llega el siguiente entrevistado, todo se convierte en un caos, por lo que Gru aprovecha para robarse la piedra, con un artefacto que le dio Nefario antes de entrar a la guarida. Él escapa con todo y dije, junto con los Minions, quienes por supuesto no quisieron abandonarlo. Dentro de una persecución con los Vicio 6, Gru y su equipo cae, así que pone a Otto, el nuevo Minion de la película, a cargo de la piedra que robó, mientras él distrae a los demás villanos. Gru logra escapar con la ayuda de su super motocicleta, pero al llegar a su casa y pedirle la piedra a Otto, él le dice que la intercambió por un roca amigo. Otto arma toda una historia para contarle a Gru cómo es que intercambió la piedra en una fiesta de cumpleaños por su nuevo roca amigo. Gru se enoja demasiado y le grita a Otto y a los demás Minions que no estaban preparados para las ligas mayores. Después de eso se da media vuelta y los despide, mientras que Gru se va en busca de su piedra y los Minions se quedan desconsolados. Para la mala suerte de Gru, al salir de su casa, se encuentra con los secuaces de William Cobra, quienes logran capturarlo y se lo llevan a su nuevo jefe. William, al darse cuenta que Gru no tiene la piedra preciosa, él lo tortura y lo amenaza para llamar a su casa. Kevin es quien contesta el teléfono, y William le dice que tienen que devolver la piedra en San Francisco, o su jefe Sin estará muerto. Kevin se altera y se pone en marcha para conseguir esa piedra. Luego, todos van directo a la casa donde Otto la intercambió en la fiesta. Al llegar ahí, el niño les dice que la piedra se la regaló a su tío, pero no saben en dónde está,
Lo bueno aquí es que Otto fue siguiendo a toda velocidad en su triciclo al tío cuando lo vio salir. Pero Kevin, Stuart y Bob se ponen de camino al aeropuerto para llegar a San Francisco y rescatar a Gru. Como no tienen dinero para pagar el vuelo, deciden volar el avión ellos mismos. Al llegar a San Francisco, encuentran la casa del señor Cobra, pero al intentar infiltrarse a la casa, los secuaces de William se dan cuenta y los persiguen hasta atraparlos y darles una paliza en el barrio chino. Pero para la buena suerte de los Minions, sale en su defensa la agradable maestra de Kung Fu, quien los defiende con sus increíbles movimientos. Los pequeños amarillos quedan impresionados por esta arte marcial, por lo que le insisten a la maestra que por favor les enseñe Kung Fu. Al principio se hace del rogar, pero termina accediendo cuando Bob le pone sus ojos de gatito triste. La maestra comienza el entrenamiento con los Minions, pero los pobrecillos terminan dándose una paliza entre ellos. Por otro lado, el pobre Otto casi está desfallecido por todo lo que manejó sin parar. Pero ya que casi se da por muerto, se encuentra con quien tanto andaba buscando, el tío del niñito, quien le pone al dije a Otto y dice que puede dejarlo de pasada en San Francisco. Mientras que Bob, Stuart y Kevin siguen con su entrenamiento. Ellos deben de tratar de encontrar a su bestia interior, pero aún tienen que pasar por todas las pruebas que les pone la maestra de Kung Fu. Unos minutos después, la maestra les dice que ya están listos, pero los Minions se echan a correr y no se dieron cuenta que la maestra les iba a decir que listos para recibir su insignia de estudiantes. Por otro lado, Gru logró hacerse amigo de William Cobra, ya que sus secuaces decidieron renunciar después de recibir la paliza de la señorita Kung Fu, y ahora William quiere que Gru haga los deberes en su casa. En uno de estos incluyó limpiar su piscina, la cual estaba repleta de cocodrilos del mal. Al no poder limpiarla, William trata de ayudar a Gru, pero William queda atrapado y justo antes de morir, Gru lo salva, haciendo que William haga un espacio en su corazón para poder ayudar a Gru a ser el mejor villano que pueda ser. Y para esto, forman un equipo, aliándose para así robar el banco del mal. Después de concluir el robo, llegan a su casa de William Cobra, pero al entrar se dan cuenta de que todo está destruido. Esto porque Vicio 6 fue en busca de Gru, después de haber sacado información en la casa de Gru. William se queda todo decepcionado y le entra la depresión, diciéndole a Gru que mejor se vaya de su casa. Gru intenta convencerlo de que sigan juntos, pero fracasa, así que se sale y toma un trenecito que va directo al barrio chino. Al llegar se encuentra con Otto, quien ya había sido dejado por el tío del niñito. Gru se da cuenta de que Otto trae la piedra, pero en ese mismo momento llegan todos los villanos de Vicio 6 y le vuelven a quitar esta misma piedra. Donna Disco toma el dije, justo en el momento de que llegan los antivillanos. Gru se siente salvado, pero al parecer, este dije posee una clase de poderes y se convierten todos en diferentes animales. Al mismo tiempo llegan los pobres de Bob, Stuart y Kevin, quienes terminan siendo convertidos en mascotas indefensas. Gru es capturado y atado a un reloj de sus extremidades, y si los demás no se apuran, él quedará descuartizado. William llega en defensa de Gru, y junto con Bob y los demás Minions comienzan a luchar contra Vicio 6. En ese momento, Kevin y los demás logran encontrar su bestia interior y darles una paliza a los monstruos de los villanos. Otto logra liberar a Gru del reloj en donde estaba atado. William intenta quitarle el dije a Donna, pero solo recibe que lo chamusquen de los pelos. Y afortunadamente, Gru termina siendo salvado por los Minions, quienes lanzan su grito tan poderoso que hace que el dije salga volando. Gru se pone listo y atrapa el dije para después convertir a Vicio 6 en un grupo de ratas. Al terminar la batalla, Gru y sus amigos amarillos se quedan tristes porque su amigo William quedó muy mal. Y justo ahí, los antivillanos lo arrestan. Luego de esto nos muestran una escena en donde están participando en un velorio, el cual se trata de William. Gru está completamente devastado, llorando porque su villano favorito había fallecido. Pero unos segundos después, nos enteramos que solo fue una farsa para poder quedar libre, así ayudando a que Gru continúe con sus enseñanzas. En la última escena vemos a Gru llegando a Criminal Records, en donde vuelven a toparse con el Dr. Nefario. Gru le pide que se una a su equipo. Al principio el doctor no quería, pero Bob utiliza su táctica de los ojitos tristes y logra convencerlo. Al final, los vemos salir felices en el avión futurista del Dr. Nefario, listos para cometer más crímenes en un futuro.